Honrar al padre y a la madre. Honrar al padre y la madre se constituye en una de esas perlas preciosas para alcanzar la sabiduría de Dios. Les habla Rocío Figueroa. Por favor, acompáñenme en este estudio. Estamos en el conteo número 20 de esas perlas preciosas para que nosotros podamos tomar más de la sabiduría de Dios. Si este video les es de bendición, por favor, compártalo con alguien más. ¿Qué es honrar al padre y a la madre? Honrar al padre y a la madre es amarlos, respetarlos, ayudarlos, cuidarlos. No por lo que ellos han hecho, sino por lo que ellos son. Porque ellos son el instrumento que Dios ha usado para darnos vida y para permitirnos crecer, para que al final podamos cumplir el propósito que Dios ha tenido para nuestras vidas. Eso es bien importante, porque muchas veces uno encuentra muchas situaciones y muchos problemas en las personas producto de que tuvieron relaciones tóxicas con sus padres y se quedaron en el proceso del resentimiento y del dolor y de la amargura por las situaciones que pasaron. Pero si nosotros nos enlazamos y nos quedamos en esa área, pues nosotros nos estamos haciendo un daño enorme, le estamos haciendo un daño a nuestros padres. Así que nosotros necesitamos ver a nuestros padres como esos instrumentos que Dios utilizó para darnos vida sencillamente, para bendecirnos, para que nos cuidaran cuando éramos pequeños y de esa manera nosotros pudiésemos crecer hoy. Y si algunas cosas no estuvieron bien, no nos compete a nosotros juzgarlos. Lo que a nosotros nos compete es seguir lo que dicen los mandamientos. La situación muchas veces está en que las personas no han entendido que la palabra de Dios es ley. Una ley es algo que se cumple sí o sí. Una ley es como las leyes de la naturaleza, la ley de la gravedad. Si yo suelto esto, se cae por la ley de la gravedad. Igual es la palabra de Dios. Son leyes espirituales que se van a cumplir independiente de que nosotros creamos, no creamos, lo hagamos o no lo hagamos. Entonces, cuando el Señor dice honra a tu padre y a tu madre, se tiene que constituir en nuestras vidas en una ley. De lo contrario, nosotros vamos a tener todas las reprensiones producto de no hacerlo correctamente. Entonces, por favor, si usted tiene alguna dificultad con sus padres, vaya, pídale perdón, perdónelos, deje eso a los pies del Señor y dese vida a usted y dele vida a ellos, porque eso es un principio de sabiduría. Dice en el libro de Efesios, en el capítulo 6, en el verso 2 o 3, dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida. ¿Qué es que nos vaya bien a nosotros en la vida? Lo único que puede hacer que nos vaya bien a nosotros en nuestra vida es ser llenos de Dios. Y para que seamos llenos de Dios, nosotros tenemos que cumplir todas aquellas cosas que el Señor ha planteado para nuestras vidas. En Proverbios 23:22 dice la palabra, oye a tu padre. Dice, oye a tu padre, a quien te engendró. Y cuando tu mamá envejeciere, no la menosprecies. Así que es mandamiento de parte del Señor. Hay que escucharlos, hay que ser respetuosos con ellos. Acuérdese que cuando hablamos al principio de la introducción, dijimos que había que amarlos, respetarlos, ayudarlos y cuidarlos. Entonces, tenemos que ser full respeto. El principio de la autoridad manifiesta que nosotros tenemos que ser completamente respetuoso. No necesariamente que tengamos que obedecer todo lo que nos dicen, especialmente si lo que nos está diciendo va en contra de la voluntad del Padre, pero en contra de las Escrituras. Pero sí nosotros tenemos que respetarlos obligatoriamente porque ese es un principio de autoridad. Dice en 1 Timoteo capítulo 5, verso 4, dice, pero si hay, es hablando de las viudas, ¿no? Entonces dice que si hay una viuda y tiene hijos o nietos, que ellos aprendan primero a ser piadosos con los de la familia, con su propia familia. Y que aprendan a recompensar a sus padres. Entonces es un mandamiento que nosotros estemos pendientes de nuestros abuelos, incluso la escritura habla. Es bien interesante, hay que estar pendiente de los padres, de los abuelos y hasta del amigo de los padres. Es decir, nosotros tenemos que extender nuestro amor y nuestra misericordia por amor a nuestros padres y por amor a la palabra del Señor. Así que en Mateo 15, la escritura en el verso 5, 4, 5 y 6, la escritura nos empieza a hablar de la importancia de honrar al padre y a la madre, que el que maldiga al padre, específicamente el Señor estaba hablando de eso. Había una
una discusión acerca de la ley y los mandamientos del Señor. Y realmente el Señor Yeshua, lo que todo el tiempo el Señor Yeshua, el Señor Jesucristo, nuestro Salvador, lo que todo el tiempo estaba negándose era a las leyes de los hombres, porque creaban nuevas leyes y invalidaban verdaderamente las leyes del Señor. Entonces el Señor les estaba, para darles un ejemplo acerca de eso, les empieza a hablar que la escritura dice que había que honrar al padre y a la madre, que cualquiera que maldijera al padre o a la madre tenía que morir irremisiblemente. Ahora bien, ¿qué es maldecir? Porque maldecir es decir mal de los padres. Lo que quiere decir que nosotros, ¿cuántas personas pueden estar en muerte espiritual por estar hablando mal de sus padres? Nosotros no podemos hacer eso. Nosotros tenemos que amar a nuestros padres. Tenemos que bendecirlos. Tenemos que hablar bien de ellos. Hay un lema, es decir, si no tiene nada bueno que decir, no diga nada. Pero siempre hay tantas cosas positivas para decir, porque el solo hecho de que nos dio vida, el solo hecho de que nos ayudaron en el proceso de crecimiento, que nos cuidaron, todo lo que hicieron por nosotros, realmente son muchísimas más las bendiciones de cualquier dificultad, por muchas dificultades que hayan habido. Entonces el Señor les dice, ese es el mandamiento, hay que honrarlos y no pueden maldecirlo, porque si los maldicen, entonces tendrán que morir irremisiblemente. Y en el verso 5 de ese mismo capítulo 15 dice, pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre y a su madre, es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pude haberte ayudado. Como quien dice, yo tuve que dar el diezmo, yo tuve que dar una ofrenda y no me quedó nada para ayudarte. Lo lamento mucho, pero no te puedo ayudar. Entonces el Señor está diciendo, ustedes dicen que usted le pueden decir eso a sus padres, pero ya no van a honrar a su padre y a su madre. Así están invalidando con sus tradiciones mis mandamientos. Lo que el Señor está manifestando es que nosotros tenemos que ayudar a nuestros padres, que es una responsabilidad hacerlo y que no hay excusa diciendo, es que me tocó dar el diezmo, me tocó dar la ofrenda. De aquí que eso se constituye en un principio fundamental. Si nosotros vamos a Proverbios capítulo 20, verso 21, acompáñenme en la lectura. 20:21 dice así la escritura. Creo que no tengo, así, el 20 dice, al que maldice a su padre o a su madre, se le apagará la lámpara en oscuridad tenebrosa. Está hablando de que se va a apagar el espíritu. Es esa la muerte de la que está hablando. Nosotros vamos a tener muerte espiritual si nosotros maldecimos a nuestros padres. Así que no hablen mal de los padres, sino que hagamos que nuestra lámpara ilumine cada vez más y más, porque es una promesa de parte de Dios. Si así lo hiciésemos, nosotros estaríamos obedeciendo a nuestro Padre, y al obedecer a nuestro Padre, tendríamos una excelente relación con nuestro Padre, y al tener una buena relación con nuestro Padre, el fluir de los 7 espíritus de Dios estarán sobre nuestras vidas. Eso se constituye en un principio para alcanzar la sabiduría de Dios. Esta porción que está aquí, el 20:20, es parte de este libro de sabiduría, es parte de estas porciones que hablan sobre la vida y la conducta. Son esas porciones que el espíritu de sabiduría nos está diciendo, hey, si quieren tener una conducta y una vida correcta, esto es lo que hay que hacer. Así que, bueno, este es el número 20 de los principios para alcanzar la sabiduría de Dios. Los espero en el próximo video, que será el último de esta serie de principios para alcanzar la sabiduría de Dios. Y recuerde, si este video le fue de bendición, compártalo con alguien más. Mil y mil bendiciones. Bye.